bienvenidas y bienvenidos. Vamos a hacer una breve representación de algunas prácticas para la gestión del compliance. En 30 minutos, pues va a ser curioso de ver, porque la verdad es que es un tema muy amplio. Yo, por suerte, como me gusta hablar poco, pues posiblemente lleguemos al tiempo y no solo gastar palabras en balde, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos llegar a algún tipo de consenso o buenas prácticas o ciertos aspectos, ¿vale? Aquí en este sentido tendríamos que empezar pues un poco hablando de la problemática, ¿no? Siempre que se aborda un tiempo, pues tendríamos o una temática concreta, en este caso pues el cumplimiento de ciertas obligaciones que nos hemos impuesto con, con nosotros mismos empezando, con los requisitos legales, con normativo, cualquier tipo, ¿no? Pues la verdad es que tenemos una serie de problemáticas en la cual surgen situaciones donde no estamos dando cumplimiento a ciertos puntos que tenemos establecidos. Aquellos que sean legales, pues evidentemente nos van a ocasionar pues multas o en algunas ocasiones pues elementos más complejos como pueden ser delitos, pero también en el cumplimiento de los requisitos contractuales con nuestro propio personal o con nuestras propias clientes proveedores, pues podríamos tener ciertas problemáticas más amplias, ¿no? Con respecto a la propia sostenibilidad de la propia organización, nuestra imagen, que no nos vuelvan a comprar o que no nos vuelvan a vender, ¿no? De hecho, sucede en algunas organizaciones donde los proveedores no quieren venderte porque no están cumpliendo con los distintos requisitos. Pagas mal, pagas tarde, etcétera, ¿no? Ese tipo de situaciones, ¿no? Sí es verdad que es muy significativa la expresión de que hay organizaciones y en algunos países donde el compliance es la norma y el no compliance es la excepción. Y en otras organizaciones y países donde el compliance es la excepción y el no compliance es la norma, ¿vale? Nosotros, pues que venimos de países más latinos, sin desmerecernos nada, siempre hay veces como que se ponen los países nórdicos como ejemplo, pero bueno, hay de todo hay de todo y tampoco nos podemos desmerecer mucho. Pero sí es verdad que hay ciertos sectores, más que países, hay ciertos sectores donde el cumplimiento, pues como que se intenta soslayar más, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, pues es intentar revertirlo a través de las distintas culturas que podríamos establecer, ¿vale? Para poder trabajar en entender bien qué es un sistema de gestión de compliance o CMS por sus siglas en inglés, pues tenemos que empezar a definir conceptos muy intangibles, ¿no? Como por ejemplo los valores, los principios, qué es la cultura, qué son los requisitos, ¿no? Aquí me paro un poco. ¿Qué son los requisitos? Pues eso es la necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Es decir, oye, quiero comprar un software, quiero todos estos requisitos. Ya, pues, estos son los requisitos que tú pides, estos son los requisitos que yo doy, estos son los requisitos que se establecen como acuerdo y esos son los puntos que tenemos que ir cumpliendo. A partir de ahí, hay otra serie de requisitos. Yo quiero hacer una actividad, tengo que cumplir una serie de requisitos para poder ejercer esa actividad. Quiero hacer ciertas actividades derivadas en un marco normativo, pues en una localización concreta, pues tengo que supeditarme a esos distintos requisitos, ¿no? Hay ciertas obligaciones del compliance, que lo vamos a nombrar más adelante, en definitiva, son los requisitos que una organización tiene obligatoriamente que cumplir, así como aquellos que una organización elige voluntariamente cumplir. Pues, por ejemplo, si me certifico en ISO 37301, pues estoy aceptando una serie de requisitos que tengo que cumplir invariablemente, o una ISO 9000, o si entro en el Pacto Mundial de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible, pues también tendré que ir haciendo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué lo hacemos, no? Entonces, al final, compliance o cumplimiento es el cumplimiento de todas estas obligaciones de compliance de una organización. ¿Cómo se va dando cumplimiento? ¿Por qué nos metemos acá? Pues normalmente se empieza a establecer las bases a través de una cultura del compliance, ¿vale? Y esta cultura del compliance que incorpora aquellos valores, aquellas éticas, aquellas creencias, aquellas conductas, pues es muy relevante porque normalmente no surge de abajo arriba, sino, es decir, no las personas nuevas
Si entra un practicante que acaba de empezar, no va a llegar con la cultura o a imponer su cultura en la propia organización. Normalmente las culturas organizacionales suele venir de arriba abajo, ¿no? Es a través del ejemplo, cómo vamos, a través del ejemplo y del liderazgo, cómo vamos estableciendo la cultura dentro de la propia organización. Por mucho que yo diga que mi cultura es la excelencia y luego no soy excelente en la propia actividad, o el jefe del jefe no es excelente, no es excelente el jefe del jefe del jefe, pues al final es muy difícil que ese practicante que acaba de llegar vea, por mucho que venga en un papel, que es excelente, ¿no? En el caso de compliance, pues igual. Al final hablamos de conductas. Son conductas humanas, son conductas que nos llevan a aspectos individuales, ¿vale? Y es aquí donde establecemos ciertos aspectos que nos van a llevar al fraude o al incumplimiento, ¿no? El fraude es el hecho eh, más relevante, o uno de los más relevantes, donde yo, pues, por ejemplo, a mí me pagan por hacer una gestión de residuos peligrosos y la tiro en un río, ¿no? Pues evidentemente es un fraude bastante importante y además estoy incumpliendo una serie de normativas pues muy evidentes, ¿no? Entonces, aquí pues se puede hablar del triángulo del fraude, donde las distintas personas a modo individual tienen una motivación, es decir, algo les motiva, pues puede ser por ganar más plata, puede ser por la urgencia, puede ser por la premura, todos nos acordamos de lo que sucedió con Volkswagen, aunque Volkswagen lo ha tapado muy bien y parece que de nuestras mentes ha desaparecido. Yo me acuerdo porque tenía un Volkswagen en aquella época y me afectó el tema de los filtros y el tema del consumo de carbono, ¿no? El CO2 emitido. Y efectivamente, pues yo me imagino que ese incumplimiento bastante flagrante, pues fue debido a que se tenía que cumplir unos estándares, no se podía bajar la capacidad del motor, etc. Y a partir de ahí, por los distintos diseñadores, alguien por ahí en la cadena, pues tuvo una motivación para tapar y hacer ese fraude. Después de la motivación, pues viene una racionalización. Empiezo a pensar, digo, pero es que yo me lo merezco, esto es beneficio para la organización, tenemos que hacerlo ya, time to market, el tren se va, ese tipo de cosas que nos lleva a racionalizarlo. Oye, pues para que se lo lleve otro, pues me lo llevo yo, ese tipo de cosas, ¿no? Yo me lo acepto. Y después, pues cuando vea la oportunidad, en este sentido, no hay vigilancia, no hay una cultura de control, nadie está mirando, todo el mundo lo hace, esa sensación que todo el mundo lo hace, pues nos va a dar lugar de distintas oportunidades, ¿no? Y aquí empiezan a haber ciertos conceptos claves como es la propia concienciación, es decir, la motivación no debe existir a medida de lo posible, eh, tenemos que dar distintas medidas ejemplificadoras en la cual, pues, de manera negativa o de manera positiva, pues tenemos que ir haciendo refuerzos de distintas características sobre la organización y después el tema del clima de control, ¿no? Que podamos establecer dentro de una organización ese clima de control. El clima de control no es tener una especie de gran hermano, o ahora ya todo el mundo habla de la niña del juego del calamar, donde estás mirando así todo el rato y el que se mueva lo mata, ¿no? Entonces, en principio, sería una persona se siente pues que hay una cultura o hay un clima de cosas que no se pueden hacer, está todo vigilado, está todo contado, hay mucha gestión y ese tipo de cosas pues va dando una figura mejorable, ¿no? Al final todo esto nos va llevando poco a poco a tener un enfoque. Este enfoque del cumplimiento, donde vamos a establecer pautas estratégicas bien definidas. Las estrategias normalmente vienen acompañadas de un largo liderazgo o de un fuerte liderazgo. Por eso no lo nombro como tal, pero las estrategias bien definidas vienen de un buen liderazgo. Los procesos deben estar bien estructurados en tanto en cuanto la obligación de los distintos cumplimientos deben de venir ahí y sus propios controles. Un aspecto muy importante es la transparencia. La transparencia, como que las decisiones no se toman en un despacho cerrado, con poca luz, sino son cosas abiertas, ¿no? Los despachos están abiertos, todo el mundo sabe con quién se reúne el jefe, todo el mundo sabe con quién se reúne otra persona, las conversaciones y la toma de decisiones son abiertas y no hay tanta secretismo, ¿no? El secretismo suele ser algo que da mala espina en cuanto al seguimiento, ¿no? Por ejemplo, si hay alguien que dice, vamos a cambiar de sistema, listo, muy bien, de sistema de CRM, perfecto, el que teníamos antes fallaba, tal, ok, vamos a instalar este CRM, oye, pero este CRM es peor que el anterior,
y empieza a haber una sensación diciendo, ¿y por qué? Ah, no, es que resulta que la hija del director, no sé qué, y ese tipo de cosas pues van dando lugar a poca transparencia, ¿no? Que al final a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Y se ha hecho un análisis profundo y son las definiciones que se ha tenido en cuenta, pero como no es transparente, pues queda así como que es porque la hija del director, de alguien del directorio trabaja ahí, no sé qué, ¿vale? Después, formación en valores, controles eficaces, pues eso va a ir dando lugares a mayor control sobre los distintos aspectos del compliance, ¿vale? Y para ello, y con motivo de todo ello, pues surge lo que podríamos considerar como una norma muy nueva, aunque evidentemente surge de una norma anterior, que es la ISO 37301. Esto no es nada nuevo. Cuando normalmente se hace una norma, es porque ya efectivamente había pautas, ya hay experiencias, ya hay personas que han estado trabajando, organizaciones que han ido implementando distintas buenas prácticas, eso se normaliza y se establece como pautas pues para medir y establecer que una organización pues está preparada para la gestión del cumplimiento, ¿no? Una cosa muy interesante que va surgiendo en las distintas normas es cómo impacta esta norma o los beneficios de esta norma en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esto está impactando en estos tres objetivos, el 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el 16, paz, justicia e instituciones. No voy a entrar mucho, miren si quieren revisen, pero bueno, dentro de nuestro cadena de webinars que hemos estado haciendo de GRC, pues hemos hablado de estas temáticas pues en varias oportunidades. De hecho, yo hace como, no sé, un mes por ahí, hablaba sobre temas de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible, indicadores de reporte, etc. Dentro del sistema de gestión de compliance, o CMS, como comentábamos anteriormente por sus siglas en inglés, pues tendríamos que considerar las obligaciones de cumplimiento. ¿Qué es este término? ¿Qué es obligaciones de cumplimiento? Así un poco más en bruto, pues son organizaciones de cumplimiento, digamos, establecidas, ¿vale? Y las organizaciones y las obligaciones de cumplimiento voluntarias, ¿vale? Entonces son aquellas que yo tengo que ejecutar por norma, son las que tengo que llevar a cabo, y otras que voy estableciendo de manera voluntaria, pues por ejemplo, como digo, pues me adhiero al pacto de Naciones Unidas y entonces voy a establecer ahí, estoy asumiendo una serie de compromisos pues que están establecidos ahí. Puede ser que el asumir condiciones voluntarias no quiere decir que seamos mejor o peor personas, simplemente estamos haciendo ese tipo de cosas por la sostenibilidad de la propia organización a medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, con todo esto vamos a ir organizando un sistema de gestión del compliance, ¿vale? Este sistema de gestión, como todos los sistemas de gestión, debe tener siempre eminentemente un enfoque preventivo, ¿vale? Y se hablaría de un sistema de gestión del compliance eficaz cuando se logran los objetivos del compliance planificado, es decir, aquellos elementos que yo he ido estableciendo. Y esta eficacia aparece cuando el cumplimiento es un resultado continuo en la organización, ¿vale? Lo contrario, pues significa riesgo de cumplimiento o el riesgo del no cumplimiento y los efectos asociados a esto. Normalmente, pues multa, degradación de la actividad, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el propósito entonces de nuestro sistema de gestión de compliance? Pues es cultivar la cultura del compliance en una organización y mantener estas condiciones de forma continua, ¿vale? Continua y con aspectos de mejora continua que siempre pues está en todas las normas. La estructura de la norma no la vamos a ver en esta ponencia, no creo que sea el enfoque, simplemente vamos a hablar sobre aspectos de buenas prácticas que podemos establecer, ¿no? Entonces vamos a ir dando ciertas pautas. Son todas las prácticas, no son las que hemos seleccionado en este concreto punto, porque nos ha parecido más relevante, ¿vale? Entonces, en este caso, el enfoque preventivo son aquellos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Es algo muy importante. El efecto de este enfoque de establecer que este sistema de gestión es para dar cumplimiento a las distintas obligaciones que nos hemos ido comprometiendo con respecto al tiempo y que efectivamente tengamos un sistema que nuestros procesos, nuestros objetivos y nuestra cultura vaya hacia ese sentido, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de la implementación? O si yo
pienso que tengo un sistema implementado, no lo tengo certificado todavía, pues simplemente hacer un autodiagnóstico inicialmente. O lo hago yo como propia organización y selecciono a distintas personas de un equipo, o bien se contrata a una empresa externa, ¿no? Y si tú no haces esa labor, pues, pero hay muchísimas en cualquiera de los países, ¿no? Donde hacen esa labor de implementación, donde empiezan por un diagnóstico, etcétera. En este caso, pues a lo mejor podemos conocernos a nosotros mismos con un equipo de trabajo donde ponemos en una columna los requisitos de la norma, y luego vamos viendo cómo le damos cumplimiento y si no le estamos dando cumplimiento, en qué grado no cumplimos. Oye, pues no estamos del todo o sí, etcétera, ¿no? Y después cómo le estamos dando cumplimiento, ¿no? En este equipo de trabajo, en general dentro del sistema de gestión de compliance, tendríamos que trabajar con el ámbito legal. Es evidente, normalmente para la identificación del requisito legal participa también personas del ámbito de las operaciones, porque legal no sabe todas las actividades que se llevan a cabo, entonces hay un apoyo de la parte de operaciones que también suele estar muy involucrado. Auditoría interna, donde su día a día es detectar desviaciones de distintos tipos, el área de riesgos, porque también tienen que participar en el enfoque preventivo, ventas y atención al cliente, pues también es muy importante, el área de TI, pues hoy día cada vez más en la parte de la informática o de las tecnologías de la información, pues es muy importante considerarla en cualquier aspecto. La gestión de personas, pues también, el área de recursos humanos se llevaba tradicionalmente, y evidentemente la parte de administración y finanzas, contabilidad, donde vamos a establecer pues, temas de pago de impuestos, etcétera, pues es evidente que tendríamos que involucrar, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos definido nuestro diagnóstico, hemos hecho un recorrido, ok, podemos saber si estamos en un grado de implementación, tenemos un equipo de trabajo donde vamos a ir derivando distintas responsabilidades, empezamos a establecer un análisis del contexto. ¿Y qué es esto de un análisis del contexto? Aquí en este caso recordemos que no es la primera norma, ya tenemos desde el año 2015 o incluso antes pues, bastante recorrido de análisis del contexto. En este caso son análisis del contexto para identificar aquellos aspectos ligados a el cumplimiento, ¿vale? Para identificar cuáles son las obligaciones de cumplimiento, el grado de cumplimiento. Pues, por ejemplo, un SLA. Para detectar los cumplimientos que tenemos en nuestro SLA, por ejemplo, pues sería identificar todos esos aspectos, ¿vale? Aquí vamos a identificar en nuestro análisis del contexto nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores. Si nosotros en nuestros valores ponemos temas como puntualidad, eficiencia, pues a lo mejor en nuestros valores tendríamos que empezar a meter aspectos como compromiso de cumplimiento, transparencia, comunicación y buen deber, debida providencia, etcétera. ¿No? Ese tipo de cosas lo tendríamos que ir estableciendo dentro de la gestión, ¿vale? ¿Cuáles son los propósitos de la organización? ¿Cuáles son nuestros objetivos estratégicos? ¿Cuáles son los distintos retos? ¿Vale? Dentro de todos estos aspectos, pues siempre vamos a tener cuestiones internas y cuestiones externas. ¿Qué herramientas se pueden utilizar para la identificación de los distintos aspectos que tendríamos que evaluar? Puede ser el DAFO o FODA o como lo llamen cada uno, y también pues análisis PEST, donde vamos a ir evaluando los distintos aspectos siempre con miras a nuestros resultados de cumplimiento, ¿vale? Dentro de aquí, pues una vez conociéndonos nosotros mismos, vamos a hacer luego la capacidad de ir definiendo cuáles son los objetivos, los aspectos que vamos a ir considerando, ¿no? El análisis PEST, pues simplemente para establecer cuáles son los aspectos políticos legales, evidentemente, pues aquí yo creo que es una oportunidad bastante importante, porque muchas veces el DAFO viene como una especie de, o se hace a través de una lluvia de ideas y puede ser que no sea del todo orientado, ¿no? Entonces, a lo mejor tendríamos que empezar a establecer, por ejemplo, PEST, donde hay aspectos político-legales, aspectos económicos, aspectos socioculturales y aspectos tecnológicos, ¿vale? Si nosotros queremos ir estableciendo, pues, por ejemplo, hay muchas veces que decimos, no, estamos estupendos en el cumplimiento. Ah, ya, vamos a ver licencias de software. Tenéis un catálogo, una CMDB, donde tenéis todos los catálogos de software. Ah, sí, aquí está. Tenemos un software pirateado, el Office no está actualizado, en fin, hay muchas organizaciones que pasan, ¿no? El Windows no es legal, dice, bueno, pero ¿cómo va a estar dando cumplimiento? Y la parte, no, pero yo soy estupendo, yo pago todos los impuestos de cumplimiento legal. Sí, legal, de lo que te interesa, pero esta parte de TI no la estás considerando, ¿vale?
Entonces esos aspectos también lo tendríamos que ir considerando después de la parte sociocultural, por ejemplo. Hay veces que cosas tan sencillas como temas de normas de tráfico o temas de ruido o iluminación, pues no se cumplen, ¿no? Y hay ciertas cosas muy, muy sencillas. Hay un ejemplo poco, yo vivo acá en Santiago y hace poco pues salía pues como que en una comuna, no voy a decir el nombre, pues estaba establecido que las casas, y había una empresa, las casas tenían que tener pasto. Y esa empresa, en vez de poner pasto, pues puso pasto sintético. Pues la municipalidad, en este caso, los multó porque, oye, tienen que tener pasto, viene en las ordenanzas municipales. Pucha, pues era desconocido, ¿no? Puede ser que sea lógico, no lógico, pero bueno, en principio tenemos que conocer todos esos aspectos que nos interesan, ¿vale? Partiendo pues también cómo nos conocemos, pues tendríamos que evaluar las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas para identificar cuáles son nuestras partes interesadas pertinentes, ¿vale? Estas partes interesadas pertinentes, pues las podemos ir estableciendo como tendríamos una serie de requisitos. Estos requisitos son de alguien, no son divinos, y estos requisitos identifican cuáles son nuestras partes interesadas pertinentes de un conjunto de partes interesadas, del total de las partes interesadas posible, que se pueden listar, decir esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, identificar, ¿vale? Un ámbito o una tablita muy sencilla que podríamos mantener es establecer, oye, pues nuestra parte interesada, un tipo, pues si son interno o externo, si es pertinente o no. Luego tendríamos la parte pertinente, que serían pues, colaboradores, gerentes, inversionistas, externos que serían servicios, proveedores, etcétera. Y después, pues, los objetos de cumplimiento, las obligaciones de cumplimiento, que sería pues contrato, legislación, contratos laborales, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, pues podríamos empezar a establecer cuáles podrían ser los distintos riesgos de incumplimiento o el impacto del incumplimiento, ¿no? Que podríamos establecer. Entonces, a partir de ahí establecemos cuáles serían las obligaciones de cumplimiento. Y una vez identificadas nuestras partes interesadas, nuestros grupos de interés. Entonces, si compliance significa cumplir con las obligaciones de cumplimiento, debemos identificar sistemáticamente las obligaciones de cumplimiento aplicables a su actividad. Debemos tener mecanismos que sean automatizados en medida de lo posible, pero basta con que tengamos una cultura de revisión constante. Pues, oye, vamos a ponerlo mensual o trimestral, o no, simplemente participando de los grupos de interés, verificando hay páginas web especializadas, hay propios servicios internos y externos que pueden llevar a cabo esa actividad. Por ejemplo, nosotros en nuestros casos lo que hemos visto en muchas ocasiones es que se lleva un servicio externo que simplemente hace una identificación y uno lo aterriza dependiendo del sector, pues ese requisito legal o ese requisito de cumplimiento interno, por ejemplo, las RSA, por ejemplo, la resolución de calificación ambiental es un punto donde normalmente no llegan las empresas de estos servicios. Puede ser que nosotros internamente establezcamos un área pues para ver, identificar y listar algo tan sencillo como las resoluciones de calificación ambiental, ¿no? Algo así. Estas obligaciones de cumplimiento pues las podemos listar con una tablita sencilla donde vamos a tener pues la obligación de cumplimiento, el tipo, si es mandatorio o no mandatorio, en el caso sería voluntario, el impacto del no cumplimiento, es decir, si no cumplimos con esta obligación, por ejemplo, si conlleva una multa, pues el máximo importe de la multa, pero normalmente no es solo económico, sino que puede ser pues que se rompa el contrato, perdamos el cliente, por cada cliente perdido se estima que se pierden otros 7 clientes, vamos a dejar de facturar X, etcétera. ¿Cómo se gestiona esta obligación de cumplimiento internamente? Si esto está vacío, pues ahí tenemos un punto de mejora. ¿Cuáles son los distintos riesgos asociados? La identificación del propio riesgo, pues una multa, lo que decía anteriormente, ¿no? ¿Cómo se hacen los monitoreos? O sea, ¿qué control vamos a establecer? Y cómo se gestionarían los cambios, ¿no? Si vamos a revisarlo mensualmente, vamos a estar atentos a esa obligación, si es una obligación contractual a final de mes, hay pagos intermedios para cobrar, etcétera. Ese tipo de elementos que tendríamos que revisar, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos establecido nuestro análisis del contexto, voy un poco rápido, pero porque el tiempo lo requiere, una vez que tenemos establecido el análisis del contexto, las partes interesadas, hemos identificado bien nuestras obligaciones de cumplimiento y esto es algo que es recurrente.
esto nos tendríamos que planificar, si tenemos algún tipo de responsabilidad en la identificación de la aplicación y cómo estamos gestionando las obligaciones de cumplimiento, pues un tiempo, no sé, dependiendo del tipo de organización, pues semanal, mensual, etcétera. Y después una revisión por parte de una tercera parte, normalmente auditoría lleva a cabo esa actividad, pues para verificar que realmente se está dando el cumplimiento. Hay veces que alguien dice, en la parte de cómo se gestiona el cumplimiento, muchas veces pone como la norma dice, coño, pero yo sé lo que dice la norma, ponme lo que estás haciendo tú, dímelo, no hace falta que haga una referencia a la norma. Entonces, ese tipo de cosas, estás viendo la propia cultura de la propia organización, ¿vale? Es importante el enfoque de gestión de riesgos como pieza nuclear de lo que vamos a hacer luego, porque evidentemente yo identifico nuestras oportunidades, he identificado los distintos impactos que puede llegar a establecer de esas obligaciones de cumplimiento, pero todo no se puede hacer así a lo loco. Un sistema organizacional es un sistema imperfecto y además es un sistema finito. No tenemos todo el tiempo del mundo ni tenemos todos los recursos para llevar a cabo esa actividad. Y además son, por regla general, los grupos humanos, pues somos muy tendentes al caos. Entonces, ese factor entrópico, pues nosotros tenemos que invertir mucha energía pues para convertirlo en un sistema armónico. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que hacer una evaluación de riesgos para identificar efectivamente cuáles son los aspectos que pueden llegar a definir o voy a estar en mayor exposición que otros, ¿vale? Lo normal, pues, es establecer lo que serían los riesgos de no cumplimiento en base a la probabilidad del no cumplimiento y a las consecuencias del no cumplimiento. Si queremos, lo podemos pasar a unidades monetarias. Pues esto me puede costar no sé cuánto. Y establecemos una tablita de referencia, mucho, alto, bajo, poco, y eso yo le pongo también conceptos económicos. Podemos hacerlo así o simplemente con una fórmula tradicional, ¿no? Donde podemos establecer una matriz clásica de calor, donde podemos establecer pues, cuál sería nuestra exposición al riesgo por el hecho de no dar ese cumplimiento, ¿no? ¿Qué elementos podemos establecer? Pues esto es, y de hecho nos basamos en la norma ISO 31001, pues para establecer este esquema, ¿no? Donde en este caso el enfoque es distinto, pero el modelo de trabajo pues es el mismo, ¿no? Donde va a participar pues la propia organización, establecemos cuáles serían las líneas de negocio, los objetivos estratégicos, los procesos estratégicos, las actividades, y después a partir de ahí pues tendríamos los riesgos, las distintas consecuencias de los mismos, las causas que me motivan esos riesgos, los distintos controles y estrategias que yo establezco pues para mitigar o eliminar esas causas que me originan el riesgo y después puede tener esas distintas estrategias, ¿no? Y además pues van surgiendo eventos que evidentemente pues con nuestros canales de denuncia o con nuestras propias investigaciones pues vamos a ser capaces de identificar, ¿vale? En este caso, pues sería el ciclo de vida. Me voy a ir a la siguiente, que es un poco más adaptada al compliance, ¿no? Entonces, nosotros partimos de nuestro análisis del contexto, hacemos nuestro listadito de obligaciones de cumplimiento a través de las partes interesadas, necesidades expectativas de partes interesadas también, hacemos una clasificación, definimos cuáles son los impactos, identificamos y analizamos los riesgos de estas obligaciones de cumplimiento y hacemos una valoración a través de la probabilidad y las consecuencias. Una vez que tenemos esa primera parte, que es el riesgo inherente o riesgo bruto, como lo podemos llegar a denominar, vamos a establecer cuáles serían los controles existentes. Estos controles existentes que se llevan a cabo en todas las organizaciones orientados a la parte de compliance, lo vamos a valorar, ellos son suficientes, están documentados, no documentados. Yo, por ejemplo, haciendo una auditoría de seguridad de la información, decía, control de acceso de área segura, listo. ¿Cuál es el control? Un papel, tenemos una nota donde dice que es prohibido el paso. Digo, ya, pero el papel muerde, o sea, el control, hay control, sí, pero es suficiente, está bien diseñado, afecta a la causa por la cual se establece este control, pues este tipo de cosas se tiene que hacer una reflexión interna. Luego de esa valoración, pues hacemos un cálculo de riesgo residual, que puede ser directa o puede ser una nueva evaluación a través de pues, una inteligencia emocional si queremos, y luego pues establecer lo que serían las distintas estrategias a realizar, que sería básicamente qué otros controles o cómo vamos a mejorar estos diseños e implementación de los controles, pues para hacer el riesgo, se llama a veces proyectado o mitigación del riesgo total, ¿vale? Y a partir de ahí surge algo tan interesante y tan importante como son los planes o programas de control operacional, ¿vale?
Una vez se realiza el ciclo, pues tenemos que ir viendo cómo eso va calando en nuestro propio contexto de nuestra organización. Aquellas estrategias que son más eficientes son aquellas que alimentan nuestro propio contexto, a nuestra razón de ser. Es como si nosotros comemos mucho, pero no nos alimenta nada. Entonces, pues yo no quiero ese tipo de alimento y tiene muy poco valor nutricional o solo me engorda. Entonces, a lo mejor tengo que comer cosas que se me quedan en el cuerpo y me siento mejor, ¿no? Ese tipo de actividades pues tendríamos que ir haciendo. De hecho, en muchas ocasiones se considera un buen control operacional, un buen control, en definitiva, pues aquellas cosas que se me quedan dentro de la propia organización y me fortalecen. Aquellos controles que me debilitan de una manera o de otra, pues a lo mejor tendríamos que darle una vuelta, ¿vale? Por mucho que nos guste la comida chatarra, pues a lo mejor nos tendríamos que dar una vuelta en ese sentido, ¿vale? A partir de acá, que hemos establecido cuáles son nuestros riesgos, nuestra exposición al riesgo, con un perfil de riesgo o general o de detalle, yo habitualmente preferiría pues decir, oye, pues si un proceso tiene 5 riesgos y este riesgo y tiene un riesgo que es alto y hay otro riesgo que es bajo, pues el riesgo del proceso no es la media de riesgo, sino el del riesgo más alto, ¿vale? A partir de ahí, pues establecemos que hay un proceso que es riesgoso, ¿vale? A partir de ahí establecemos una serie de planificaciones, donde tenemos que establecer los distintos objetivos, las metas y los planes de acción, ¿vale? Una tabla clásica, pues para establecer planificaciones de actividades, establecer el qué se va a hacer, el para qué, en este caso pues pongo un ejemplito, cómo pretendemos hacerlo, normalmente con tareas o que hacer así, quién va a ir haciendo ese tipo de cosas, cuándo, las fechas, y después pues establecer unas metas o cómo lo vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar la eficacia de si esto ha servido para algo o no. Muchas veces cuando estás llegando a la meta, o a la meta o a cómo vas a evaluar desempeño, dice, o el medio de verificación también, pues dices, pues a lo mejor esta actividad la tengo que replantear, ¿vale? Entonces haríamos la planificación y control operacional y estableceríamos los distintos programas de control. Claro, yo ya he establecido pues distintos aspectos, ¿no? Dentro del control, dentro de la cultura del control, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, si tenemos una empresa que se dedica al arriendo de equipos de radiodiagnósticos, eh, claro, se mantiene dentro pues información de carácter personal y clave de los distintos pacientes. Entonces, el proceso de arriendo deberíamos de tener mecanismos pues, para borrar esa información, ¿vale? Nosotros no podemos tener esa información de un paciente a otro, de una entidad a otra, porque evidentemente tienen que ser borrados una vez se termina el servicio. Pues una vez pues, tengo que tener mecanismos para hacer ese control, pero luego tener programas para verificarse que ese control se está llevando a cabo. Un checklist de equipos, una auditoría, revisar cuántos equipos se están llevando a cabo, o alguien lo revisa además de que se está llevando a cabo, o hay un mecanismo automatizado donde refleja la información que se llevó a cabo y manda un correo electrónico, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas, pues hay que diferenciarlo entre el propio control que se lleva a cabo y un programa para verificar que esos controles se están llevando a cabo de manera oportuna. Y en muchas ocasiones esa verificación pues, identifica que efectivamente se está llevando a cabo o no está siendo suficientemente adecuado para la propia gestión, ¿vale? Luego, una vez que tendríamos los distintos controles y los distintos programas, un punto también muy relevante es el poder plantear distintas inquietudes, lo que serían los canales de denuncia, ¿no? Pues debe ser visible, confidencial, qué información, cómo va el propio proceso de definición, ¿no? Esto a veces las organizaciones lo tercializan, lo contratan a un proveedor y ellos no están totalmente libres de hacer algún tipo de injerencia o no, pero bueno, en principio se puede llevar a cabo. Y es una entrada del proceso de investigación, es decir, alguien hace una denuncia de que hay algo que no se está llevando a cabo, pues por ejemplo, una denuncia, no tiene que ser denuncia así como estás robando, sino que puede ser simplemente, pues que, oye, mira, ¿sabes qué pasa? Me he encontrado un contrato con la empresa no sé cuántito y en ese contrato viene un SLA que es contrario a nuestro SLA y ese SLA no está reflejado en ningún sitio. Pues eso puede ser una denuncia, ¿no? Aquí se ha detectado una obligación de cumplimiento que no está identificada, no está en ningún sitio. Entonces, a partir de ahí se hace el levantamiento, se hace la investigación, qué es lo que está llevándose a cabo, etc. Es importante que en cualquier análisis de investigación, aquí uno se puede imaginar pues al CSI
o algo tan sencillo como reunir un comité de personas donde hacen la investigación, la secuencia de los hechos, qué es lo que pasó, luego hacer un análisis causal, qué personas estaban involucradas, la gravedad, frecuencia y duración de los no cumplimientos y dependiendo del tipo, pues se puede establecer una serie de actividades como buenas prácticas y lecciones aprendidas, ¿vale? En este caso, una de las cosas que comento ahí al final, como buena práctica, normalmente no es revelar a toda la organización, poner en puesta en común, pues lo mal que lo hizo Pepito, sino que efectivamente son las lecciones aprendidas de aquellas causas que motivaron a Pepito pues, a hacer algo que no estaba contemplado, ¿vale? Y a partir de ahí pues se define cuál es la definición. Por último, hay muchas cosas más, pero por último que queríamos destacar el tema de seguimiento, medición y análisis, pues con una buena estructura de indicadores. Pues, por ejemplo, el número total de no conformidades abiertas por obligación de cumplimiento, valoración de conocimiento del uso del canal de denuncia, pues también una encuesta donde podemos establecer elementos. Hay veces que se dice que en esta norma es difícil, ¿no? Establecer indicadores porque no es algo tan tangible como otros elementos. Bueno, si estoy perdiendo plata, sí, pero hay ciertas cosas que tendríamos que revisar. Por ejemplo, el tema de gastos derivados del no cumplimiento, por ejemplo, las multas. Eso es algo que es fácil de medir y de establecer. Pero como es un enfoque preventivo, lo ideal sería establecer cuál es el coste descubierto si no lo tuviéramos establecido, ¿vale? Bueno, pongo ahí un poco los beneficios, bien extraídos de la norma, tampoco nos vamos a adentrar mucho más en ello y básicamente pues nos vamos a permitir pues minimizar el riesgo de exposición. Una de las cosas que normalmente se dice, pues yo quiero esto pues para que no me multen, para estar tranquilo. Pues no es solo eso, ¿vale? Es un poco y más mejorar las oportunidades de negocio, proteger y mejorar la reputación. Como digo, hay veces que dicen, no, es que yo es que soy buena persona. Esto no tiene nada que ver con ser buena persona, sino simplemente puede establecer y considerar que es una ayuda pues, para los objetivos como organización, ¿vale?